La neblina matutina envolvía las montañas de Sinaloa cuando Javier Mendoza salió de su casa de adobe con las manos en los bolsillos vacíos. A los 52 años, después de 30 años como contador para los hombres equivocados, había llegado el momento de que el miedo se transformara en coraje. Su esposa María había muerto hacía apenas 4 meses, consumida por un cáncer que los médicos de Culiacán no pudieron detener. Sus últimas palabras habían sido un susurro. Vuelve a ser el hombre que eras antes de ellos, Javier, antes de que te comieran vivo. Esa promesa le ardía en el pecho cada mañana, al despertar en una casa silenciosa que ya no era hogar. Durante 3 décadas, Javier había sido la sombra silenciosa de la organización. No era un sicario ni un distribuidor. Era algo más peligroso. Era el hombre que contaba el dinero, que registraba cada peso en sus libros cuidadosamente falsificados, que sabía exactamente dónde estaban guardados los 8 millones de dólares en efectivo que representaban el producto de un embarque especialmente lucrativo. Era el guardián de secretos que podían hundir imperios. Y había permanecido callado durante 30 años, por miedo, por costumbre, por la lentitud del hábito convertido en prisión. Pero María se había ido, y con ella toda razón para guardar silencio. Te pido que te suscribas al canal y me dejes un comentario. ¿De dónde estás viendo esta historia? Quisiera saber en qué parte del mundo mis historias llegan. Ahora bien, volvamos a lo que pasó aquella mañana en las montañas de Sinaloa. Javier se sentó en la cocina de su casa, con una taza de café que se había enfriado hace 1 hora. Frente a él, sobre la mesa de madera gastada por el tiempo, había un cuaderno negro lleno de números. No eran números del cartel, sino números propios, cálculos de libertad, mapas mentales de un futuro que nunca había permitido existir en su imaginación. El primer problema fue conseguir las llaves del almacén sin levantar sospechas. Javier conocía la rutina de la organización con la precisión de quien ha vivido dentro de ella durante 3 décadas. Los cambios de guardia a las 3 de la mañana, el patrón de vigilancia, los puntos ciegos de las cámaras. Lo que no sabía era si sus manos, acostumbradas a sostener un bolígrafo y unas cifras, estarían lo suficientemente firmes para hacer lo que estaba a punto de hacer. A los 52 años, nunca había hecho nada verdaderamente ilegal. Su criminalidad había sido siempre pasiva, complicitaria. Ahora tendría que convertirse en algo activo. Durante 15 años, Javier había tenido la llave maestra del almacén. Durante 15 años, ese rectángulo de metal frío había permanecido en su llavero, entre la llave de su casa y la de la oficina. Durante 15 años, había considerado el robo solo en sus pensamientos más oscuros, en esos momentos entre el sueño y la vigilia, cuando los filtros morales se desmoronan. Pero fue el último viaje de María al hospital lo que selló su decisión. Ella estaba en la cama, consumida por la enfermedad, sus ojos aún brillantes, pero su cuerpo convertido en un esqueleto cubierto de piel. Una enfermera le había dicho que necesitaba un medicamento que el hospital no podía proporcionar, uno que costaba 30,000 pesos. Javier había visto morir a su esposa no por la enfermedad, sino por la falta de dinero, mientras en su oficina había contado millones que nunca tocaría. Esa noche, después de que María perdió la conciencia, Javier salió de la habitación del hospital y caminó por los pasillos blancos bajo la luz fluorescente. En un baño lloró como no había llorado en décadas, y cuando salió de allí, algo había cambiado en él. No era rabia, exactamente. Era algo más profundo. Era el fin de la aceptación. La organización para la cual trabajaba era dirigida por 3 hombres principales. El primero era Roberto Salazar, conocido como El Triste, aunque nada en su expresión sugería tristeza.
Era solo una superstición que llevaba su rostro como una máscara. El segundo era Víctor Mendoza, sin relación familiar a Javier, un hombre que había construido su imperio vendiendo sueños rotos a toda Sinaloa. El tercero era el que Javier temía más, Ángel Contreras, el operador financiero, el hombre que realmente entendía cómo el dinero fluía a través de la organización como sangre a través de un cuerpo. Ángel Contreras era alguien con quien Javier se reunía cada semana. Durante años habían discutido números, movimientos financieros, inversiones que blanqueaban dinero mediante restaurantes, tiendas y construcciones. Ángel tenía cierta afinidad con Javier. Lo veía como un profesional, como alguien que entendía que el dinero era simplemente dinero, que la moralidad era un lujo de los pobres. Javier, le había dicho Ángel un viernes por la tarde, mientras ambos revisaban registros en una oficina privada, tú y yo sabemos la verdad que nadie más aquí entiende. El dinero es libertad. Punto. Todo lo demás es construcción social para mantener a la gente obediente. Nosotros, los que entendemos cómo funciona el dinero, somos libres de verdad. Javier había asentido, como siempre, pero internamente había pensado, no, nosotros no somos libres. Somos esclavos del dinero que creemos que nos libera. Cuando María murió, en una tarde gris de septiembre, Javier comprendió que la libertad no venía del dinero, sino del rechazo a vivir por él. El almacén se encontraba a 20 kilómetros de Culiacán, escondido en una propiedad que oficialmente pertenecía a un ganadero que no existía. El ganadero, por supuesto, era una corporación Shell, propiedad de otra corporación Shell, que era propiedad de una inversión offshore que nadie podía rastrear. Era belleza administrativa, el tipo de arquitectura financiera que Javier había ayudado a construir. La casa de seguridad estaba rodeada por una valla de hierro de 3 metros de altura. Había 2 guardias en la puerta principal, uno en la puerta trasera y cámaras de vigilancia en cada esquina. En el interior, en una bóveda de acero, estaban los $8 millones que representaban la ganancia de 3 meses de operaciones en el estado de Sinaloa y Durango. Javier había estado allí más de 100 veces. Era parte de su rutina, revisar los manifiestos, verificar que los números en los papeles correspondieran con la realidad, asegurar que nada se hubiera desvanecido en el camino desde la calle hasta la bóveda. Ahora, mientras se preparaba para el robo, Javier pensaba en cada una de esas visitas. Pensaba en cómo, durante 30 años, había entrado a este lugar como si fuera una oficina más, como si no estuviera caminando dentro de una máquina de destrucción humana. Pensaba en los rostros de los guardias, en sus vidas, en cómo cada uno de ellos estaba vendiendo una parte de su alma por un salario mensual. El plan requería precisión. Javier había calculado que tendría una ventana de 3 horas, de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana. Ese era el período cuando el cambio de guardia era más vulnerable, cuando los hombres que salían estaban cansados y los hombres que llegaban aún no estaban completamente alertas. Compró las mochilas en 3 tiendas diferentes de la ciudad. Compró una linterna, una pala y cemento en otro lugar. Fue meticuloso porque era lo único que sabía hacer bien. Durante 30 años, la meticulosidad había sido su única religión. 3 días antes del robo planeado, Javier recibió una visita inesperada. Su hijo Jesús, a quien no había visto en 12 años, llegó a su puerta. Jesús había sido rechazado por su padre hace años, cuando el muchacho había anunciado que quería estudiar derecho y vivir una vida normal, lejos del mundo del cartel. Javier, en ese momento, había dicho cosas que no podía deshacer. Ahora, Jesús estaba de pie en el umbral de la casa con los ojos de su madre. «Hola, papá», dijo simplemente.
Javier sintió que algo en su pecho se quebraba. Durante 12 años había imaginado este momento de formas infinitas, pero ninguna de esas imaginaciones coincidía con la realidad de ver a su hijo adulto, fuerte, con la dignidad de alguien que había construido una vida propia. Jesús, respondió Javier, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Mamá me llamó, dijo Jesús, entrando a la casa sin ser invitado. Hace 3 semanas me dijo que tú estabas haciendo algo, que necesitabas saber, que alguien creía en ti. Dijo que cuando le llegara la hora de partir, que viniera a verte. Tu madre está muerta, lo sé, interrumpió Jesús. Me enteré hace 2 semanas. Vine lo más rápido que pude desde la Ciudad de México. Javier se sentó en una silla. Su hijo lo miró con los ojos de una generación que había crecido fuera del mundo del cartel. Una generación que había rechazado el legado de violencia que su padre representaba. «Ella te dejó algo», continuó Jesús, sacando una carta del bolsillo de su chaqueta. «Me pidió que te la entregara solo si venía». Las manos de Javier temblaban mientras abría la carta. La letra era de María, débil pero determinada. «Mi amor, si lees esto, significa que ya no estoy. No tengo miedo de la muerte, pero tenía miedo de dejarte solo en la vida que hemos construido juntos. Durante 30 años te he amado a pesar de lo que haces, a pesar de lo que el mundo dice que eres. Pero también he visto a un hombre mejor dentro de ti, un hombre que fue reemplazado por el miedo. Nuestro hijo Jesús vino a verme una última vez. Le pedí que viniera a ti, que te dijera que puedes cambiar, que no es demasiado tarde, que hay una vida mejor esperándote si eres lo suficientemente valiente para tomarla. No te pido que abandones todo. Te pido que abandones el miedo, que sea lo que sea que estés planeando hacer, hazlo por la razón correcta, hazlo porque quieres ser libre, no porque quieras vengarte. Te amo, siempre te amaré, incluso después de que me vaya. María. Javier leyó la carta 3 veces. Su hijo permanecía de pie en la sala, observándolo con compasión y cierta distancia, como alguien que ama a otra persona, pero no comprende completamente sus decisiones. ¿Sabes qué estoy planeando?, preguntó Javier. Creo que sí, respondió Jesús. Creo que voy a robar el dinero de la organización. Creo que planeas desaparecer. Y creo que mamá, de alguna manera, sabía que esto venía. Javier no respondió. Simplemente asintió. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Jesús. No, es demasiado peligroso. Además, tú construiste una vida diferente. No quiero que... Ya decidí, interrumpió Jesús. Renuncié a mi trabajo en la Ciudad de México hace una semana. Vendí mi apartamento. Estoy aquí ahora, papá. La pregunta es si me aceptas. Javier miró a su hijo, este hombre que nunca había pedido nada, que había aprendido a vivir sin un padre, que ahora estaba ofreciendo su lealtad a un viejo contador que finalmente estaba despertando de 30 años de sueño. «De acuerdo», dijo Javier, «pero necesito que entiendas algo. Esto va a terminar de una de 2 maneras. O ambos terminamos ricos y vivos, o ambos terminamos muertos. No hay término medio». «Entiendo», respondió Jesús. «¿Cuándo?» «Dentro de 3 días», dijo Javier. Los 3 días siguientes fueron el tiempo más extraño de la vida de Javier. Pasó cada hora con su hijo, no hablando del robo, sino hablando de las cosas que nunca habían tenido la oportunidad de discutir. Habló de sus sueños abandonados, de cómo había querido ser profesor de matemáticas cuando era joven, de cómo había sido seducido lentamente por el dinero fácil. Jesús, a su vez, habló de su vida en la Ciudad de México, de una novia llamada Laura que lo había dejado, de amigos que habían construido negocios legales y legítimos, de una vida que era pequeña pero limpia. «¿Te arrepientes?», preguntó Javier a su hijo la noche antes del robo.
No, respondió Jesús, porque esto es real. Por primera vez en mi vida, tú eres real. No es el papá que teóricamente existe pero nunca está. Eres un hombre que está aquí, que está actuando. La noche del robo, Javier y Jesús manejaron hacia el almacén en el Nissan rojo que Javier había comprado años atrás. Era un vehículo que lo había llevado a cientos de reuniones, cientos de transacciones. Ahora lo llevaría al último trabajo que Javier haría para la organización. El guardia en la puerta era Cristóbal, el mismo joven de 24 años que había trabajado allí durante los últimos 3 años. Tenía ojos dulces y un novio en Mazatlán, del cual hablaba a menudo. Javier sabía cosas de este muchacho que el muchacho mismo probablemente no sabía, información que había recolectado durante sus visitas rutinarias. «Don Javier, a esta hora», preguntó Cristóbal cuando Javier salió del auto. «¿Más auditorías?» «Sí», respondió Javier con la voz que había perfeccionado durante 30 años. «El patrón quiere una verificación final antes del embarque de mañana. No debería tardar más de 1 hora». Cristóbal asintió y lo dejó entrar. Jesús permanecía en el auto, con el motor encendido, listo para lo que vendría después. Dentro del almacén, todo era exactamente como Javier lo recordaba. Las cajas apiladas, la luz fluorescente, el olor a dinero y a soledad. El corredor que llevaba a la bóveda. Javier se movió con la precisión de un bailarín que ha practicado cada paso 1000 veces. Llegó a la puerta de la bóveda, introdujo la llave, ingresó la combinación 1704-1988, la fecha de nacimiento de María. La puerta se abrió. Dentro estaban los 8 millones. Sus manos no temblaban. Esto era lo interesante. Ahora que estaba actuando, ahora que estaba haciendo algo que era verdaderamente suyo, Javier estaba completamente calmado. Era como si durante 30 años hubiera estado esperando este momento y ahora que había llegado, era perfecto. Comenzó a llenar las mochilas. Cada fajo de dinero era un peso quitado de la carga que había cargado durante 3 décadas. Mientras lo hacía, podía oír a María: «Vuelve a ser el hombre que eras». Tardó 45 minutos en vaciar completamente la bóveda. Cuando terminó, quedaron solo las cajas de dinero falsas que Javier había preparado. Cajas llenas de papel periódico, diseñadas para parecer reales si alguien las levantaba rápidamente. Era un truco que daría a Javier y a Jesús tal vez 48 horas antes de que se descubriera el robo. Salió del almacén con 3 mochilas llenas de $8 millones. Cristóbal estaba fumando un cigarrillo mirando el cielo estrellado. «¿Está todo bien, don Javier?», preguntó. «Todo está perfecto», respondió Javier. «Dile al patrón que los números están limpios». Caminó hacia el auto donde Jesús esperaba. Su hijo estaba nervioso. Lo podía ver en la manera en que sus manos agarraban el volante. Pero cuando Javier entró y cerró la puerta, Jesús simplemente sonrió. «¿Lo hicimos?», preguntó. «Lo hicimos», respondió Javier. Manejaron hacia las montañas. La propiedad de Javier se encontraba en las alturas, a casi 2000 metros de elevación, donde las montañas de Sinaloa se volvían salvajes y hermosas. Era un terreno que había comprado años atrás bajo un nombre falso, una inversión que nadie en la organización conocía. Una pequeña casa de concreto, prácticamente sin valor, pero el suelo, ese era invaluable. Durante toda la noche, mientras la luna viajaba a través del cielo, Javier y Jesús cavaron. Cavaron 2 metros de profundidad, luego 3. Sus músculos gritaban de dolor, pero continuaban cavando porque sabían que estaban cavando en dirección a algo más importante que dinero. Cavaron para enterrar el pasado. Cavaron para enterrar 30 años de complicidad. Cavaron para enterrar el hombre que Javier había sido, para que pudieran hacer el hombre que deseaba ser. Cuando finalmente llegó el amanecer, los 8 millones estaban bajo tierra.
Javier se sentó en el borde del agujero, cubierto de barro, y lloró. Lloró por María, por los años perdidos, por las vidas que la organización había destrozado, por cada peso que alguna vez había contado, sabiendo que representaba dolor en el mundo. Jesús se sentó junto a su padre y, sin decir nada, lo abrazó. Fueron las 48 horas exactas las que Javier había calculado. El descubrimiento llegó al mediodía del segundo día. Ángel Contreras, el operador financiero, fue el que encontró la bóveda vacía. La llamada que siguió fue a todas las líneas de comunicación de la organización. El pánico que se desató fue casi palpable, incluso a través de los teléfonos. Javier estaba escuchando las noticias en una pequeña casa en las montañas, cuando oyó su nombre en la radio local. No era un reporte oficial, sino un rumor que había filtrado a través de los círculos criminales. Javier Mendoza, el contador de 30 años, había desaparecido. Sus números también. La organización no tardó mucho en determinar que Javier era el culpable. No había otros accesos a la bóveda, nadie más sabía la combinación, nadie más tenía la llave. Era un robo perfecto precisamente porque era simple. El hombre que tenía acceso era el hombre que robó. Lo que la organización no sabía era que Javier les había dejado un regalo, una carta escrita con su propia letra explicando exactamente lo que había hecho y por qué. No era una carta de disculpas, sino una declaración de independencia. Javier escribió sobre 30 años de participación, sobre María, sobre la decisión de que era tiempo de cambiar. También escribió sobre el dinero. Escribió que el dinero no regresaría porque ya no le pertenecía, que Javier, el contador que había servido fielmente durante 30 años, estaba muerto, que lo que quedaba era un fantasma, un hombre que no tenía nada que perder. La carta fue dejada en la oficina principal, en el escritorio del patrón, escrita en papel de la propia organización. Los 3 meses siguientes fueron un período de caos. El cartel buscaba a Javier en cada rincón de Sinaloa, Durango, Nayarit e incluso en la Ciudad de México. Pusieron un precio en su cabeza, $500,000 pesos. Enviaron hombres a cada pueblo, a cada municipio, a cada lugar donde podrían esconderse un contador de 52 años y su hijo. Pero Javier no estaba en ningún lugar donde lo buscaban. Él y Jesús habían encontrado un refugio en un pueblo pequeño llamado Copala, en las montañas de Durango. Era un pueblo de apenas 3,000 personas, un lugar donde un hombre podía desaparecer completamente si así lo deseaba. Javier trabajaba informalmente en una tienda local, vendiendo comida y bebidas. Jesús ayudaba a enseñar en una pequeña escuela que no tenía maestro de matemáticas. Fue durante uno de estos días enseñando cuando Jesús recibió una llamada. Era alguien de la Ciudad de México, alguien que afirmaba trabajar para una organización de derechos humanos. La llamada cambió todo. ¿Es usted Jesús Mendoza?, preguntó la voz en el teléfono. Sí, respondió Jesús cautelosamente. Tenemos una propuesta para su padre, continuó la voz. Sabemos quién es, sabemos qué hizo, y sabemos que el cartel lo está buscando. Pero también sabemos que hay una forma de hacerlo desaparecer legalmente, de manera que nadie pueda encontrarlo nunca. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue complejo y delicado. Hubo contactos con gente en la Ciudad de México, personas que trabajaban en círculos legales, personas que ayudaban a testigos a desaparecer. No era un programa oficial del gobierno, pero funcionaba. El plan era crear una nueva identidad para Javier, no legalmente, sino en el mundo del que provenía. Habría un cuerpo, un hombre que murió en un accidente de carretera cerca de Durango, registros dentales falsificados, cremación, todo rápido, efectivo y definitivo.
Pero antes de que eso sucediera, Javier necesitaba tomar una decisión. El dinero enterrado en las montañas, $8 millones en efectivo, todavía estaba allí. Javier podría tenerlo. Podría convertirlo en poder, en seguridad, en una nueva vida construida sobre la base de la riqueza. O podría hacer otra cosa. Pasó una noche entera con Jesús, discutiendo esto. «Papá», dijo Jesús, «los 8 millones son tuyos, limpiamente. Nadie lo sabe excepto nosotros. Podrías vivir cómodamente por el resto de tu vida. ¿Pero a qué costo?», preguntó Javier. «Vivir con la culpa, sabiendo que ese dinero viene del sufrimiento de otros». «Entonces, ¿qué harás?», preguntó Jesús. Javier miró a su hijo durante un largo tiempo. Luego respondió: «Voy a distribuirlo». Durante los 3 meses siguientes, Javier realizó algo que probablemente fue más difícil que el robo en sí: distribuir el dinero de manera que no pudiera ser rastreado, de manera que realmente ayudara a las personas que lo necesitaban. Comenzó con la clínica en la sierra, donde María había recibido tratamiento durante sus últimos días. Depositó $1 millón anónimamente, suficiente para que la clínica pudiera comprar equipos nuevos, contratar más personal y atender a más pacientes pobres. Luego fue a una escuela en Mazatlán, una escuela para niños de familias pobres que no tenían acceso a educación. $500,000. Luego un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica en Culiacán, $1 millón. Luego un programa de rehabilitación para adictos en Navolato, $700,000. Luego una organización de derechos humanos que trabajaba en las montañas documentando abusos del cartel, $500,000. Con cada transferencia, Javier utilizaba sus habilidades como contador falsificador para asegurar que el dinero no podía ser rastreado de vuelta a él. Utilizaba nombres falsos, rutas complicadas, intermediarios que no sabían realmente de dónde venía el dinero. Cuando finalmente terminó, aproximadamente 6 meses después del robo inicial, había distribuido casi 6 millones de los 8 millones. El dinero restante lo mantendría en una cuenta de emergencia en caso de que él y Jesús necesitaran desaparecer nuevamente. La transformación física de Javier fue dramática. En 6 meses, desde que comenzó el proceso de su desaparición, había perdido peso, su cabello se había vuelto completamente gris, y sus ojos habían adquirido la mirada calmada de alguien que ha sobrevivido a una tormenta. Ya no parecía el contador que había sido durante 30 años. Parecía un profesor jubilado, un hombre que había vivido una vida simple y honesta. La noticia oficial de su muerte llegó en un día particularmente frío en las montañas. Un reporte de la policía, confirmado por registros forenses, afirmaba que Javier Mendoza había muerto en un accidente automovilístico en la carretera entre Durango y Sinaloa. Su cuerpo fue identificado por sus dientes, fue cremado, y sus cenizas fueron enterradas en un cementerio privado. Javier Mendoza dejó de existir. Lo que vino después fue una vida que Javier nunca imaginó. La vida de un hombre verdaderamente libre. Con documentos nuevos bajo el nombre de Jorge Hernández, Javier se fue con Jesús a vivir a la costa, a un pequeño pueblo llamado Mazatlán. Rentaron una casa frente al mar, nada ostentosa, pero con una vista hermosa del Pacífico. Javier consiguió trabajo enseñando matemáticas en una escuela privada pequeña. Jesús trabajaba como abogado, ayudando a personas pobres que no podían pagar servicios legales. Pasaban sus tardes caminando en la playa, sus noches leyendo, sus fines de semana visitando pueblos cercanos. Era una vida pequeña, pero era suya. Un año después de la muerte de Javier, la organización del cartel comenzó a desmoronarse. No por el robo de los 8 millones, sino por fuerzas mucho más grandes, operativos del gobierno federal,
divisiones internas entre los líderes, la persecución implacable de las autoridades. Roberto Salazar fue capturado. Víctor Mendoza fue asesinado en una batalla territorial. Ángel Contreras desapareció, probablemente muerto por sus propios socios. Cuando el cartel finalmente fue desmantelado, 3 años después del robo de Javier, el nombre de Javier Mendoza nunca apareció en los registros oficiales. Era como si nunca hubiera existido, como si su robo hubiera sido un fantasma, un evento que ocurrió en las sombras y nunca fue documentado en la luz. 5 años después de su desaparición, Javier recibió una carta. Venía de Culiacán sin remitente, pero con una letra que reconoció inmediatamente. Era de Cristóbal, el guardia del almacén. La carta decía: «Señor, nunca supe exactamente qué sucedió esa noche. Vi que usted entró a la bóveda y luego salió con mochilas. Podría haberlo reportado, podría haberlo detenido, pero decidí mirar hacia otro lado. Los guardias como yo no ganamos suficiente dinero para hacer el trabajo correcto, así que hacemos el trabajo incorrecto por dinero incorrecto. Hace 1 año sufrí un accidente grave. Casi pierdo mi pierna. Fui a la clínica en la sierra para recibir tratamiento. La clínica Don Javier fue equipada hace años con dinero anónimo. El personal me dijeron que ese dinero cambió sus vidas, que porque alguien les dio esa oportunidad, ahora podían salvar vidas como la mía. Yo tenía una hija recién nacida cuando sucedió mi accidente. Sin la clínica, habría sido un padre discapacitado, incapaz de trabajar, incapaz de mantener a mi familia. Pero la clínica me sanó, me permitió seguir viviendo. No necesito saber si ese dinero vino de donde creo que vino, pero necesito decir gracias. Porque el karma es una cosa extraña, don Javier. Lo que sale, regresa. Su antiguo guardia, Cristóbal. Javier leyó la carta varias veces. Luego la quemó en la chimenea de su casa, viendo cómo las palabras se transformaban en ceniza, en redención, en paz. Años pasaron. 10 años después del robo, Javier fue diagnosticado con un cáncer de próstata en estado avanzado. Los médicos le dieron 3 años, tal vez menos. Javier recibió la noticia con la misma calma que había recibido la muerte de María, con la misma aceptación que había aprendido durante esos años en las montañas. No tenía miedo de morir. Había vivido una vida que era verdaderamente suya, y eso era suficiente. Jesús, ahora con una familia propia, con 2 hijos que llamaban abuelo a este hombre, que había reaparecido en sus vidas, permaneció cercano. Pasaban largas tardes juntos, hablando de las vidas que podrían haber tenido, de las vidas que tuvieron, de las vidas que finalmente construyeron. Una semana antes de que Javier muriera, Jesús le preguntó: «Papá, ¿te arrepientes de alguna de esto?» Javier miró a su hijo. Este hombre que se había convertido en un abogado respetado, que ayudaba a personas pobres a navegar un sistema legal injusto, que había construido una familia basada en valores reales. «No», respondió Javier, «porque finalmente hice algo que fue realmente mío. Finalmente viví como quería vivir». Javier murió en la mañana del 3er domingo de marzo, con el sonido del océano en sus oídos, la mano de su hijo sosteniendo la suya, y la paz de un hombre que, aunque comenzó en las sombras, finalmente encontró la luz. En su testamento dejó instrucciones para que el dinero restante, aproximadamente $2 millones, fuera distribuido a las mismas organizaciones que había apoyado durante todos esos años: escuelas, clínicas, refugios y programas de derechos humanos. Su obituario en el periódico local fue breve. Decía simplemente: «Jorge Hernández, profesor de matemáticas, ha fallecido. Será recordado por su contribución a la educación y su dedicación a ayudar a otros».
Nadie supo que Jorge Hernández era realmente Javier Mendoza, el contador que robó 8 millones del cartel y los enterró en sus propias montañas. Nadie supo que los Millions que transformaron escuelas, salvaron vidas y empoderaron a mujeres en peligro venían de un acto de crimen que fue transformado en redención. Esa era la verdadera historia, no la historia del robo, sino la historia de lo que vino después, la historia de un hombre que finalmente escuchó la súplica de la mujer que amaba, que finalmente decidió volver a ser el hombre que eras antes,